Rivera amanece confinado. En total hay 46 casos positivos. Los contagios afectan al 10% de la población. Entre las medidas que ha aplicado la Junta de Castilla y León está la restricción de movilidad y la prohibición de visitas en la residencia de ancianos. Este fin de semana fue el propio alcalde de esta localidad de 500 vecinos quien les pidió que se confinaran ante este aumento continuado de los casos de coronavirus. Y en Pesquera se han contabilizado 66 positivos en la última semana. El confinamiento era una decisión que sus vecinos más o menos esperaban y que no va a cambiar mucho la situación que ya se vive allí desde hace días. Solo uno de los 4 bares de la localidad permanece abierto. Las calles están prácticamente vacías. La noticia del confinamiento no les ha pillado por sorpresa. Nos llevan diciendo desde el primer domingo que hubo el primer brote que nos iban a confinar y yo creo que la gente ya lo tiene asimilado. Y creen que la medida llega un poco tarde. Pesquera debería haber estado confinado ya la semana pasada. Pues ¿por qué? Pues porque la semana pasada es cuando verdaderamente hubo más cantidad de brotes, porque esta semana, mira, ya ves el caso este que hemos visto ahora mismo, la gente está empezando ya a dar negativos. Nos hicimos ayer la prueba, ayer lunes, y hoy el médico a las 10:30 así, o las 11, nos ha llamado que ya no tenía nada, que ya podía darme un paseo y salir. De momento no saben cómo serán las normas que entran en vigor mañana. El protocolo lo tienen que marcar las autoridades sanitarias y cuando ellos nos digan lo que tenemos que hacer, así procederemos. Aquí hay 27 bodegas y vienen al pie de 60 70 personas todos los días de Valladolid a trabajar al pueblo. La mayoría de la gente va directamente a su puesto de trabajo y desde su puesto de trabajo se van otra vez a su domicilio. Pero esa gente tiene que entrar y yo entiendo que esa gente la van a dejar entrar. Y sobre el tema de vendimias, que seguramente que empecemos la semana que viene, pues estamos en lo mismo. Los vecinos ya estaban concienciados y por eso hace días que muchos decidieron autoconfinarse, pero otros no. Sin miedo, mira, pasar por aquí. El confinamiento en Pesquera de Duero durará en principio 14 días. El responsable médico del área de salud de Peñafiel explicaba anoche en el programa Cuestión de Prioridades que el origen de la situación que se está viviendo ahora está en las celebraciones alternativas a las fiestas y cree además que tras la vuelta al colegio y las vendimias podría haber otro repunte de casos. Ha habido un montón de fiestas, de fiestas alternativas, que han sido un foco de contagio entre las personas. Además, hemos tenido que añadir la gran afluencia de gente que ha venido de otros municipios, de otras provincias, de otras comunidades, a pasar estos días en su pueblo con la idea de que, bueno, pues en las zonas rurales las medidas son más relajadas. Y bueno, pues de estos polvos, pues al final vienen estos lodos. Y en Zamora, otro de los puntos que está atacando el COVID es Torres del Carrizal. La aparición de varios casos ha obligado allí a cerrar el bar de la localidad. Tiene más datos Pablo Carretero. Hasta ahora son 6 los casos positivos de coronavirus que conocemos en Torres del Carrizal. Unos casos que han llegado incluso a tocar a la familia del bar del pueblo, que decidió cerrar las puertas incluso antes de conocer los resultados de las pruebas. Por ahora la preocupación de los vecinos es relativa, ya que por una parte está la alta media de edad que tiene el municipio y por otra la sintomatología que tienen hasta ahora los contagiados es muy leve. Tengo pocos síntomas y mi marido está asintomático. Iremos viendo a ver si de una manera o de otra se va viendo si simplemente se queda en 2 casos aislados de familias o aumentan los casos de una manera más exponencial en el pueblo. La gente mayor no sale a la calle, están en casa. Estando en casa no hay ningún peligro de que se contagien. Ya son 29 las aulas confinadas en Castilla y León. Este martes se han sumado otras 8 en León, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora y Burgos. En esta última provincia, en Burgos, nos encontramos el colegio que de momento cuenta con más aulas en cuarentena, el Centro Concertado de San José Artesano, con 4 clases confinadas. Castilla y León vuelve a situarse por encima de los 600 contagios, se han registrado 686 positivos más, de ellos 200 se han detectado en Valladolid. Suben los fallecidos diarios en las últimas horas, 17, y también los brotes con 225 activos, 12 más que el día anterior.
Con estas cifras es lógico que a los sanitarios se les acumule el trabajo. La atención primaria da síntomas de colapso. Hay más casos, tienen que realizar un seguimiento a los nuevos contagios, comunicar las pruebas PCR. Por si fuera poco, la paciencia de los usuarios está al límite y se generan situaciones desagradables. Los sanitarios de atención primaria exprimen las horas de la jornada laboral y aún así les falta tiempo para abarcar todo el trabajo que tienen. Desde que entras hasta que sales, estás continuamente atendiendo. Los médicos tienen que comunicar por teléfono los resultados de los PCR, unos 70 al día, hacer seguimiento diario de los positivos y retomar el control de los pacientes crónicos. Multiplicando por 2 y hasta por 3 las consultas de manejo de los pacientes crónicos. La burocracia que exige el COVID es la gota que colma el vaso. Que nos tienen todo el día al teléfono y atendiendo a los pacientes como podemos y saliendo a las tantas de la tarde, que encima nos toque hacer papeles que no nos corresponden siquiera, pues ya es el no va más. Hay problemas para encontrar sustitutos este verano, falta personal médico, de enfermería y administrativo, y las tareas se acumulan este verano en consultorios y centros de salud. Las horas no nos dan, y lo que antes te llevaba 10 minutos ahora te lleva más de media hora, pues solo por vestirte y desvestirte. Y lo peor es que ahora los médicos han dejado de recibir los aplausos para ser la diana de la frustración de los pacientes. Un desánimo total, porque estamos encontrando agresiones verbales y en algunas ocasiones incluso más que eso. Una situación que los médicos temen que se complique en otoño con la llegada de otras enfermedades. España ha superado la cifra de los 30.000 muertos después de que se hayan sumado 156 muertos más. La cifra de contagios se mantiene cerca de los 10.000 diarios. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de memoria democrática. El Gobierno quiere convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y además quiere crear una fiscalía para investigar los crímenes del franquismo. También incluirá en el currículum de secundaria y bachillerato materias que profundicen en todos esos hechos de la historia reciente de España. Hay decisiones de carácter educativo que colocarán esta ley cuando entre en vigor en los currículum de la enseñanza secundaria obligatoria, del bachillerato y de la formación de nuestros profesionales de la docencia. El saludo brazo en alto fue declarado obligatorio en España en 1937. Hoy, casi 8 décadas después, podría considerarse un delito de aprobarse la Ley de Memoria Democrática. También lo será exhibir banderas preconstitucionales, cambio sustancial respecto a la normativa que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2007. El texto contempla también sanciones de 200 a 150.000 euros, la creación de un banco de ADN, un mapa de fosas y un censo de víctimas. Un banco de ADN que ofrezca garantía estricta de la identificación de cada uno de ellos. ¡Viva España! Permitirá, si sale adelante, ilegalizar la Fundación Francisco Franco y resignificar el Valle de los Caídos, ahora que ya no están los restos del dictador. La ley prevé una nueva fiscalía para investigar los hechos ocurridos en la guerra civil, la dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución. También se anularán las sentencias de los tribunales franquistas, por ejemplo, una antigua reivindicación del independentismo, la condena a muerte de Lluís Companys. Cambios que suponen avances según las asociaciones de víctimas, pero siguen reclamando que sea el Estado quien se haga cargo de todas las exhumaciones. Esa sería, dicen, la ley que mejor reconocería la memoria histórica. Y con respecto a la petición de la Fiscalía para que el Supremo rechace las querellas del COVID contra el Gobierno, la oposición pone en duda la imparcialidad del Ministerio Fiscal. Cree que sale al rescate del Gobierno. Para el Ejecutivo, lo que pide la Fiscalía entra dentro de lo normal. Este Gobierno tiene una absoluta tranquilidad respecto a que ha actuado en cada momento y en cualquier circunstancia bajo el paraguas, bajo el amparo de los criterios objetivos, técnicos, epidemiológicos, expertos. La seguridad jurídica está faltando en el caso de la Fiscalía General del Estado. Lo que no puede ser es que la Fiscalía General del Estado se dedique a defender al Gobierno que la ha nombrado.
Podemos enmarca dentro de la normalidad la reunión que hoy va a mantener el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con los portavoces de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, al margen de las que mantiene la vicepresidenta Calvo. Ciudadanos cree que los independentistas solo quieren meter presión. Este tipo de reuniones entran absolutamente dentro de la normalidad, de las reuniones de miembros del Gobierno con grupos parlamentarios. Lo que se pone de manifiesto es que los partidos independentistas quieren negociar unos presupuestos que sean desigualitarios, que no piensen en el interés general de España, sino solamente en sus respectivos territorios. La Casa Blanca fue ayer el escenario de una firma que pretende ser un punto de inflexión en Oriente Medio, la paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. La han rubricado en este acto que van a ver, en el que ninguno llevaba mascarilla, porque así lo ha querido Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha sido el anfitrión y el gran mediador para alcanzar ese pacto. Se espera que pueda abrir la puerta a que Israel establezca relaciones diplomáticas y comerciales con más países árabes. Han empezado antes que otros años y antes también que el resto de centros de universitarios de la comunidad. La Universidad de León ha arrancado ya el primer curso de la nueva normalidad con 1 millón de euros de inversión en medidas de seguridad y con nuevas medidas de protección en las aulas. Sobre todo a la hora de conocer gente es un poco más complicado porque tienes que guardar el 1,5 metros, con mascarillas, pero bueno, supongo que nos acabaremos acostumbrando porque no nos va a quedar otra. A ver, sí, da un poco de cosa siempre estar ahí, que si cerca, que si te acercas, que si le chocas, que si tal. Pues sin saber muy bien qué hacer ni nada. Es todo nuevo con lo del coronavirus. Con la misma ilusión, yo creo. Una de las mayores novedades que presenta es la creación de las llamadas aulas espejo. Serán utilizadas para aquellas asignaturas en las que los alumnos no puedan mantener las distancias de seguridad. Lo hemos visto en el campus de Ponferrada. Estamos en clase de infraestructura forestal. Asisten alumnos del tercer curso del grado y de cuarto del doble grado. La matrícula no permite mantenerlos a todos en el aula cumpliendo la distancia, por lo que esta se ha desdoblado con un aula espejo. Pues están recibiendo esa misma clase a través de Internet, a través de Google Meet. Además, esos alumnos que están en el aula espejo no solo siguen la clase, sino que pueden hacer también preguntas. Estos alumnos de aulas espejo en una semana cambiarán. Los alumnos que están una semana en el aula convencional con el profesor, la semana siguiente se cambian al aula espejo, de modo que todos los alumnos tienen la oportunidad de tener el contacto más cercano con el profesor. Además, para el control de los alumnos en el campus, estos tendrán que escanear unos códigos que permitan el seguimiento de contactos en caso de positivo. Cada vez que entran al aula tienen que escanear un código QR y ahí indicar el grado al que pertenecen, el aula en la que están y el puesto en el que están sentados. En el campus, estas aulas espejo existirán en los grados de forestales y doble grado, además de los títulos relacionados con las ciencias de la salud. La Audiencia de Salamanca confirma que estar en prisión no exime de la obligación de pagar la pensión a los hijos. Ha desestimado la petición de un hombre internado en Topas que pedía posponer el pago hasta que abandonara la cárcel. Y como ya anunciara hace unos días la fiscal general del Estado, los fiscales tienen una nueva instrucción para actuar ante las ocupaciones. Uno de los criterios para solicitar la medida cautelar de expulsión es el perjuicio que la ocupación esté causando a los vecinos. El escrito, firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, resalta que se puede pedir que se restituya el inmueble en cualquier fase del caso, desde la inicial noticia proveniente de la policía hasta la fase de juicio, y pide a los fiscales actuar con la mayor inmediatez. Y en el hospital de Castellón ha muerto un bebé de 10 meses que había ingresado el fin de semana víctima de los supuestos malos tratos de sus padres. Su madre de 17 años ha ingresado en un centro de menores. Su padre de 20 está en prisión preventiva. Vamos a conocer a Antonio de Pablo, jugador del Almazán y que esta temporada no jugará ni entrenará con sus compañeros. Es enfermero y se encarga de realizar pruebas PCR, algo incompatible, asegura, con la convivencia a diario en un vestuario.
El mundo del deporte nos da un gran ejemplo de responsabilidad, el de Antonio de Pablo. Este jugador del Almazán de tercera división deja ahora el fútbol al considerar que no es adecuado compatibilizarlo con su trabajo. Soy el que hace las pruebas, hago las PCR, los seguimientos, voy a las casas de los positivos y creo que es incompatible luego ir a un vestuario con 20 y tantas personas. Se trata de una decisión muy dolorosa, da patadas a un balón desde que tiene memoria. Va a ser muy duro porque pues, son desde categoría Benjamín o Alevín, yo creo que todos los años teniendo pretemporadas, partidos amistosos en verano, luego la temporada. No busca ser ejemplo para nadie e insiste en que es una decisión en la que impera la lógica. Hay que ser un poco consciente de que si yo, por ejemplo, jugase este año, igual no pasaba nada, igual puede ser que con todas las medidas que se toman no pasaba nada, pero el riesgo siempre va a ser mayor. Que yo esté con positivos por la mañana y me junte en un vestuario por la tarde, hay un riesgo que este año pues he preferido dar un pasito al lado, un poquito de responsabilidad. Antonio de Pablo no se pone fecha de vuelta, pero desde el propio Almazán le han querido lanzar un mensaje claro: te esperaremos. Los 8 equipos de Castilla y León encuadrados en el Grupo 1 de Segunda División B ya conocen su calendario. Una competición que empezará, si todo va bien, el 18 de octubre. En el subgrupo A, el Salamanca comenzará visitando al Deportivo de La Coruña en Riazor. Guijuelo y Unionistas debutarán de locales frente a Celta B y Compostela, respectivamente, y el recién ascendido Zamora lo hará en Vigo, ante el Coruxo. Los derbis de la capital charra entre Unionistas y Salamanca a mediados de diciembre y de marzo. El del subgrupo B tenemos duelo autonómico en la primera fecha, Real Valladolid Promesas Burgos en los anexos. El Numancia recibirá al Marino de Luanco y la Cultural Leonesa se desplazará a Mareo para medirse al filial del Sporting. ¿Qué tal? Muy buenos días. Últimas jornadas de verano. Hoy volveremos a tener ambiente estable, cielos poco nubosos. Por la tarde, eso sí, se forman algunas nubes de evolución en zonas del sistema central y en el extremo norte. Pueden caer algunas lluvias débiles de cara a últimas horas del día y sobre todo a partir de mañana cambia el tiempo. Nos espera un fin de semana otoñal con temperaturas que lejos de esos 30 se van a quedar por debajo de los 20 o 22 y con lluvias que se van a extender por toda la comunidad. Gracias, Francisco. En Castilla y León contamos con varios observatorios astronómicos, el de Borovia en Soria, el de Tiedra en Valladolid y el de Becerril en Palencia. En este último hemos tenido la oportunidad de hablar con un científico que aplaude la posibilidad de que Venus pueda albergar vida microbiana, porque estas noticias, asegura, estimulan la investigación. Los científicos llevan décadas estudiando la posible existencia de microorganismos en las nubes de Venus. Fue en 2018 cuando se detectó la primera evidencia de fosfina en las nubes de este planeta. Pero ahora científicos internacionales aseguran haber hallado este compuesto químico que puede estar relacionado con la presencia de vida. El hecho de que haya fosfina y en determinadas cantidades puede ser significativo de que hay vida que produce ese signo indirecto, pero también es posible que determinados procesos fotoquímicos o geoquímicos produzcan este compuesto. Es un compuesto bastante abundante, fundamentalmente en los planetas con vida y también en otros que no la tienen. Sea como sea, los astrónomos coinciden en que es un impulso para seguir investigando. Los que no están muy a favor de que sea de origen biológico, pues dicen que podría ser de volcanes o que podría ser un tipo de química inorgánica diferente a la que ocurre en la Tierra, porque allí las condiciones son diferentes. Pero creo que lo más importante es que se lancen nuevas sondas y se hagan nuevos experimentos también desde la Tierra, como lo que hemos hablado antes de radiación infrarroja, para comprobar que efectivamente puede ser de origen biológico. Mucho trabajo por delante que tendrá resultados como mínimo dentro de una década. Los productos con denominación de origen tendrán más protección en el mercado. China y la Unión Europea han firmado un acuerdo que protegerá al menos 12 artículos españoles. De momento no hay ninguno de Castilla y León. Europa quiere cuidar sus mejores productos ante posibles fraudes. En un acuerdo con China, un centenar de denominaciones de origen pasarán a estar protegidas contra imitaciones o usurpaciones. Entre las escogidas, 12 españolas, aunque ninguna de Castilla y León. Entendemos que esto es un comienzo
y que pronto pues se podrá trasladar, digamos, a otras zonas de España y obviamente también a los productores de Castilla y León para que nos protejan a todos. Será dentro de 4 años cuando Ribera, Rueda, Bierzo y Toro y el jamón de Guijuelo pasen a formar parte del acuerdo bilateral. Que no hayamos formado parte de este primer grupo de denominaciones de origen que han conseguido proteger sus vinos en el mercado chino, pues nos ha dejado un poco, pues eso, preocupados. China es un mercado en potencia para nuestras exportaciones. Si hablamos de vino, en 2019 supuso 89 millones de euros, más de 7 solo a los vinos de calidad de Castilla y León. Exportamos bastante a China, obviamente, pues bueno, en este momento pues podría ser una desventaja. Porque aunque el acuerdo se valora de manera positiva, durante estos 4 años se protege a competidores como Rioja, que entra en la primera fase. Algunas marcas son previsoras. Los servicios jurídicos del Consejo Regulador ya llevan varios años trabajando paralelamente para proteger el nombre de Guijuelo en terceros países, entre ellos en China. Europa, por su parte, protegerá 100 alimentos típicos chinos. Enseguida comienza la sesión de control al Gobierno. Serán unos minutos en el Congreso. Tras una pausa para la publicidad, se lo contamos. Hasta ahora.